Muchas gracias a todos los hermanos que se están conectando. Dios les bendiga. En un minutito damos inicio a nuestra reunión de este día jueves. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar conectados una vez más en este día jueves en nuestro servicio de cada jueves viviendo en su palabra. Recuerde que estamos estudiando entre los peligros que afronta el creyente y hace unas semanas, hoy es la parte número 6 de que estamos estudiando el libro de Judas. Llevamos seis jueves a través de esta hermosa carta de Judas, algo que ha sido muy edificante para todos. Espero que para usted también lo haya sido como lo está haciendo mucho como para mí. Así que vamos a orar, amados hermanos, y después de esto nos estaremos leyendo la porción nuevamente en la palabra y estaremos reflexionando en el tema de esta noche, que es una advertencia para los apóstatas. Así que vamos en oración, hermanos. Padre, estamos muy agradecidos por este tiempo que nos permites una vez más en este día jueves poder estar, Señor, compartiendo tu palabra. Señor, nos llena de gozo el poder, Señor, tener la palabra en nuestras manos, el poder escudriñarla, el poder ver todas las verdades que tú has dejado, Señor, declaradas en ella, ver todo lo maravilloso que es tu palabra, la manera en que se vuelve un rema, cómo habla realmente a nuestro corazón, cómo nos exhorta, cómo nos edifica, cómo nos advierte, cómo nos consuela. Todo lo podemos encontrar, oh buen Dios, en tu palabra. Señor, que el estudio de esta noche pueda traer discernimiento a muchas vidas, a muchas almas. Señor, que puedas abrir también nuestro entendimiento y que nuestros pensamientos, sentimientos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida, todo pueda estar saturado, Señor, de tu palabra. Estos minutos, Señor, los ponemos en tus manos para que sea tu Espíritu Santo guiándonos a través de este estudio y haciendo lo que tenga que hacer, Señor, en cada uno de los que estaremos conectados a esta hora. Y también de los que se conectarán o mirarán en este video en otro tiempo, Señor. Gracias, oh buen Dios. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, volvemos a nuestro estudio de la palabra de Dios en una epístola breve, entre comillas, de Judas, breve porque tiene 25 versículos. Como le digo, me disculpo a manera de que yo pretendía en algún momento que esta serie quizás iba a ser un poco breve, porque solamente tiene 25 versículos. Sin embargo, hermanos, tenemos que ir sacando toda la riqueza que tiene. Por eso que vamos muy
pero muy despacio. Así que gracias por su comprensión. Un libro pequeño que quizás muchos no lo han leído, unos otros lo han pasado por alto quizás, pero trata un asunto muy importante que se destaca particularmente al final del versículo 3, que nos hace un llamado a todos los cristianos a poder contender ardientemente por la fe cristiana, la revelación de Dios que constituye esa fe que una vez fue dada a los santos. Y por la razón por la que nosotros somos llamados a contender por la fe, a tomar nuestras almas, es con respecto a proteger precisamente esa fe, luchar por la verdad, porque dice el versículo 4 que hay ciertas personas que se han infiltrado y se han infiltrado sin ser detectadas y pretenden, dice ahí, a causa de su impiedad, convertir, eso es lo que ellos quieren hacer, convertir la gracia de nuestro Dios en libertinaje y negar a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Pero esta noche queremos advertir, hacer una advertencia para todos los apóstatas. Espero que no sea usted uno de ellos, y si usted es uno de ellos, esta advertencia va para usted, y si usted conoce a alguien, pues puede darle esta misma advertencia, y que de todo corazón lo vamos a hacer precisamente en esta noche. Vamos a leer versículo del 5 al 7, dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacando de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amados hermanos, la semana del jueves pasado aprendimos sobre esa gran batalla de la verdad que se libra desde el marco de la iglesia visible, o sea que nuestro enemigo está adentro. El enemigo se ha infiltrado en la iglesia, la cizaña se ha sembrado con el trigo, Satanás se ha disfrazado como ángel de luz, sus ministros también están tomando ese mismo disfraz de ángel de luz. Hermanos, siempre se han infiltrado con éxito en la iglesia. Hoy en día esto no es diferente, siembran mentiras condenatorias incluso en el mismo corazón de la iglesia cristiana. Entonces la iglesia visible e invisible, como lo llamamos la semana pasada, dos entidades diferentes. La iglesia visible, decíamos, es la que lleva el nombre del cristiano, el nombre de Cristo, pero la iglesia invisible es el verdadero pueblo que ha sido redimido por Cristo y que el Espíritu Santo lo está santificando. Por lo tanto, tenemos que tener un discernimiento y luchar por esa verdad dentro del ámbito cristiano. Por eso hemos llamado a todo este estudio una guerra contra la verdad, y hemos observado en estos 7 versículos que llevamos apenas de Judas, que esta es una forma de apostasía, una forma, hermanos, peligrosa, mortal, penetrante, sutil, engañosa y desafortunadamente efectiva. Una apostasía que ocurre dentro de la iglesia y permanece ahí para contaminarla y disminuir la confianza de los verdaderos cristianos por el verdadero evangelio. Entonces hemos venido hablando, hermanos, de aquellos que han venido desertando de la fe, los desertores de la fe, de aquellos que han apostatado de la fe, aquellos que de alguna manera han abandonado la iglesia, otros quizás permanecen en la iglesia, pero siguen siendo apóstatas porque están lejos de Dios y de su palabra. Y creo que todos hemos sido cristianos aquellos que llevamos durante algún tiempo ya experimentando ese fenómeno de la deserción dentro de las iglesias, de la rebelión dentro de las iglesias, aquellas personas que han sido expuestas
a la verdad, incluso la han confesado, de alguna manera también la han profesado, pero de repente abandonan toda la fe y se alejan del Señor. Todos hemos conocido personas que han profesado ser cristianos y que profesan creer en Jesucristo, que han parecido en algún momento que aman al Señor y que aman a la iglesia y que de repente dan una chispa que responden incluso conforme a la verdad de la palabra y todavía muestran que en algún momento de sus vidas han abandonado ese total y completamente todo, ¿verdad? Pero ahora viven como si nada, fuera de las escrituras, lejos de la palabra, lejos de la verdad, como si el evangelio fuera una mentira, como si Cristo no fuera el Salvador, como que si el infierno fuera algo que se ha inventado y como que el cielo ya no es deseable. Entonces esas personas, amados hermanos, caen en la categoría de apóstatas. Personas que han desertado, desertores de la fe. Y hay que conocerlas para poder de alguna manera nosotros rechazarlos. Y como lo decía y como lo hemos hablado en todo este tiempo, no todos los apóstatas, hermanos, abandonan la iglesia. Algunos de ellos permanecen en ella. Otros permanecen un tiempo y finalmente la abandonan. Pero muchos permanecen en la iglesia para propagar sus herejías corruptas, para poder destruir la iglesia. El impacto del mensaje también buscan destruirlo. Entonces eso es precisamente lo que Satanás desea hacer. Créame que esa es la operación prioritaria de Satanás. Satanás no anda allá afuera en los bares, esas personas ya les pertenecen. Su operación principal es atacar precisamente la iglesia, la palabra, y usa todas estas tipos de personas que han desertado la fe, que se llaman apóstatas. Por eso es que Satanás mismo dice la palabra que se disfraza como ángel de luz. Y también sus ministros de la misma manera. Entonces, cuando se menciona el cristianismo hoy en día, la sola palabra cristianismo, amados hermanos, se evoca todo lo que es verdad y todo también lo que no es verdad. Para quienes tenemos la bendición que por gracia, amados hermanos, conocemos a Cristo, para quienes conocemos el Evangelio, para quienes hemos tenido un encuentro con nuestro Redentor, para quienes hemos experimentado la gracia, la misericordia, la bondad de Dios, pero esa gracia transformadora, siempre nos resulta difícil comprender cómo es que personas que conocen el Evangelio pueden rechazarlo. Cómo es que personas que antes se deleitaban delante del Señor, cómo es que personas que antes le servían con todo al Señor. ¿Y qué sucedió ahora? ¿Cómo es que pueden rechazarlo de esta manera? Que en algún momento lloraron en la iglesia, se postraron delante de Dios, que en algún momento la palabra un poquito pudo hacer algo en ellos, pero ¿cómo es que pueden rechazar todo esto ahora? Resulta de esas cosas casi imposibles de creer. Aquellos que tenían un compromiso con la iglesia, con los hermanos en cuestión de servicio, y era no negociable, y que siempre estaban ahí, y que anhelaban que llegara el día del servicio o de congregarse para poder hacerlo, y portaban su uniforme, si era corbata, su corbata, que tenían su Biblia siempre a la mano, ahí a la par de sus camas y todo esto. Y ahora pues resulta difícil de creer cómo estas personas ahora lo rechazan. Además de comprender el corazón humano, hermano, el evangelio también es atractivo. Es algo maravilloso. El evangelio es algo a lo que nosotros debemos de aferrarnos con todas nuestras fuerzas. ¿Sabe por qué? Por sus inmensas y eternas promesas que contiene. Es algo que cada día debemos aferrarnos, abrazarnos, y cada vez con más fuerza y meditar en la palabra y realmente vivir las escrituras. Pero las mismas escrituras, amados hermanos, nos dicen claramente que siempre habrán desertores.
Y al examinar los evangelios, por lo menos en el Nuevo Testamento, vemos algunas de las razones. Y la ignorancia es una de las razones por las cuales la gente también se aparta del evangelio. Porque la verdad nunca penetra en ellos. Siempre les rebota porque no la comprenden. Y no la comprenden y no tienen ni siquiera interés por comprenderla y por entenderla. De repente leemos algo en la Biblia que no lo entendimos y bueno, no nos importa. No le tomamos ese interés. Entonces hay ignorancia. Otra razón es la persecución. Personas que conocen el evangelio pero no quieren pagar el precio de nombrar a Cristo y soportar la aflicción que por seguir a Cristo nosotros vamos a tener. Como lo decía ya también en la parábola del sembrador, las preocupaciones de esta vida, las aflicciones, son otra razón por la que la semilla, dice la palabra, tiene una vida muy corta y no da fruto. Jesús dijo también, lo mencionó de esta manera, le llamó el engaño de las riquezas. La gente ama las riquezas, ama el materialismo y ama la prosperidad en esta vida más que las promesas celestiales. Es por eso que se esfuerzan cada día por suplir sus necesidades físicas y no les importa sus necesidades espirituales. Es por eso que están en todo, pero no están en Cristo. Están pendientes de absolutamente de todo, de las redes sociales, del clima, de lo que dijo el gobierno, de lo que va a suceder de esto, pero descuidan toda esta parte, los asuntos del Señor. Entonces, aman más las riquezas, aman más las cosas materiales, aman más esta vida que la que viene. Entonces no les interesa. No les interesa. Entonces también es cierto que hay una razón por la que las personas desertan de la fe y es porque, bueno, hermanos, la enseñanza de Jesús es difícil. Si a usted le dijeron, venga al Señor para que se le acabe sus problemas, a usted le mintieron. Ese no es el evangelio. Es más, muchos de sus discípulos dijeron, Señor, dura es esta palabra. Imagínense qué declaración de los discípulos. Dice, Señor, ¿quién puede escucharla? Dura es esta palabra. ¿Qué pasó como resultado de la predicación de Jesús o de la palabra de Jesús? Que los mismos discípulos dijeron que era dura. ¿Quién podrá escucharla? Como resultado de todo esto, muchos de sus seguidores, de sus discípulos, se apartaron y ya no andaban con él. ¿Por qué, hermanos? Porque las exigencias eran duras. Porque hay un precio que hay que pagar, hay muchas cosas por abandonar. Y es por eso. Eso es lo que la palabra nos dice, eso es lo que la palabra enseña y eso es lo que nosotros impartimos. Lucas 9, el Señor dijo, si alguno viene en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. El mensaje es duro, la enseñanza es dura, porque fue también demasiado dura para el joven rico. Fue demasiado dura también para Judas Iscariote. Y al leer todas las cartas, epístolas del Nuevo Testamento, encontraremos también muchas más razones por las que las personas toman la decisión de desertar. Y otra de ellas es las artimañas de Satanás. Hermano, yo tengo la misma preocupación que le preocupaba a Pablo. Pablo dice que a él le preocupa mucho que la gente se aleje de la sencillez de la devoción a Cristo. Porque Satanás va a intervenir y va a confundir a la gente en cuanto a la prioridad y a la persona de Cristo. Hay quienes se apartan del evangelio porque no quieren aislarse de quienes los rodean, o sea, aman demasiado el mundo. ¿Y qué fue lo que dijo Juan, hermanos? Si amáis al mundo, el amor del Padre no está en vosotros. Yo quiero que por favor reflexionemos en nuestra salvación, porque al ver todo lo que la palabra nos muestra, créame, que hay muchos más falsos cristianos de lo que nosotros podemos pensar. Hay muchas personas, no digo cristianos porque si fuera, los cristianos tendrían que ser salvos, pero para que lo podamos entender, hay muchos cristianos falsos o falsos cristianos
dentro de las iglesias que están amando el mundo más que las cosas de Dios. Y la palabra es clara, si amáis al mundo, pues el amor del Padre no está en vosotros. Demas es un gran ejemplo de un desertor. En 2 Timoteo 4:10, creo que el año pasado predicamos sobre este asunto, la vida de Demas. En 2 Timoteo 4:10, viene Pablo y dice, Demas me ha abandonado en cuestión del servicio del ministerio porque ha amado más este mundo presente. Amaba más el mundo presente. Amaba más el mundo pecaminoso. Y según 1 Timoteo 6, a muchos que se apartan de la fe porque aman las riquezas. Dice que el deseo de las riquezas ha corrompido, hermanos, y destruido a muchos. Pero lo más notable en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, que presenta la lista más larga de por qué muchos se apartan de la fe, créame que podríamos pasar semanas repasándolo. Que no lo haremos, pero vamos a dedicarle unos minutos porque es necesario y quizás usted lo quiera escuchar con mucha atención. A mano, algunas personas se apartan de la fe simplemente porque no prestan la suficiente atención a las escrituras. Porque su enfoque de la palabra de Dios es superficial. Por eso Hebreos 2:1 dice, por esta razón es necesario que prestemos mucha más atención a lo que hemos oído para que no nos desviemos de ello o de él. O sea que es muy peligroso prestar, hermanos, atención de una manera superficial a las profundidades de la realidad, de la realidad verdadera de la palabra. ¿A qué queremos llegar con esto? Que cada vez que nosotros nos presentamos para delante de Dios para escuchar la palabra, tenemos que prestar la atención debida. Tenemos que entenderla, hermanos. Tenemos que atesorarla, devorarla, ese alimento. Tenemos que disfrutarla, tenemos que comprenderla. Hay muchas personas que semana a semana van a la iglesia a perder el tiempo. Si usted esta noche se conectó solo para aquel hermano que se conectó, pero no está prestando la atención debida, usted está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Está gastando internet por gusto. Tenemos que prestar una atención y no una atención superficial, sino una atención profunda a la realidad de la escritura. Hay quienes se apartan de la fe, según Hebreos también, porque de alguna manera se les escapa. Dice Hebreos 3:6, Cristo fue fiel como hijo sobre su casa, la cual, esa casa, ¿verdad? Somos nosotros, si retenemos firme nuestra confianza. Hermanos, ¿cómo podríamos dejar de que algo tan maravilloso como el glorioso evangelio de Jesucristo se desvanezca de nuestra lista de prioridades? ¿Cómo es que el evangelio ya no es prioridad en nuestras vidas? ¿Cómo es que las escrituras, la palabra, Dios mismo se ha desvanecido de nuestra lista de prioridades? ¿Cómo es que cada vez que tenemos servicio en nuestra iglesia hay otras cosas más importantes que hacer que esto? Otro punto importante, hay personas que se apartan de la fe por un corazón incrédulo. No importa cómo escuchen, no importa cómo recuerden. Hebreos 13:12 dice, tengan cuidado, hermanos, de que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Todo esto lo estamos viendo en Hebreos, que podemos, como digo, estudiar cada uno por separado y dar un estudio de semanas, que sería una buena idea para continuar con esto de la apostasía más adelante. Tocar estos puntos que Hebreos muestra. Y la realidad es que todo esto va en conjunto. Es como un paquete, hermano. En el tercer capítulo de Hebreos se nos advierte, no endurezcáis vuestro corazón como cuando me provocaron en el día de la prueba en el desierto.
Esa es otra razón por la que la gente se aparta de la fe. Se rebelan contra el evangelio que han escuchado. Y es porque tienen un corazón endurecido y cada vez más endurecido. Usted va y se sienta en la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y nunca cambia. Bueno, su corazón va endureciéndose cada vez más y más, hasta que de repente usted está lejos y ya no le importa. Ya no es prioridad absolutamente nada en su vida. Hebreos 4:7 dice, si hoy, después de tanto tiempo, como David lo dijo, también lo dice aquí, si hoy, dice Hebreos 4:7, oye su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y más adelante, en el mismo tercer capítulo de Hebreos, se agrega la rebelión también a esa lista de desertores. Otro problema. Personas que son abiertamente rebeldes, como aquellos del pueblo de Israel que vimos la semana pasada, la última vez. Entonces hay algunas personas, según Hebreos 4:2, que no combinan la fe con el oír la palabra. Se entrenan a sí mismos, hermano. Están entrenados a endurecer su corazón y cada vez están más duros. Y esa otra forma de decirlo, para aquellos que escuchan la palabra y no se comprometen con ella. Hebreos 4:2 dice, la oyeron, pero no les aprovechó, porque nunca fue mezclado con fe los que lo oyeron. Por eso le digo, cada vez que usted escucha un sermón, y no lo escucha con el propósito de digerirlo, usted está perdiendo el tiempo. Es como que se sienta en la mesa y le sirven la comida, un manjar delicioso, muy apetitoso. Y usted la tiene ahí, solo se le queda viendo y se va. Eso no causó nada en usted, más que perdió el tiempo estando ahí sentados sin probar ningún alimento. Entonces, hermanos, es muy peligroso. Es muy peligroso escuchar la palabra y no creerla. Es muy peligroso escuchar la palabra y no vivirla. Por eso este servicio de los jueves se llama Viviendo en su Palabra. Luego, según Hebreos 4:6, hay otro tipo de personas que simplemente son desobedientes. Y según el capítulo 6, hay otras personas que, bueno, son también perezosas. Y en Hebreos capítulo 10 se nos habla de otro tipo de personas que simplemente no están interesados en ir a la iglesia, en venir a la iglesia. Por lo tanto, se distancian de ella. Me refiero a personas que no quieren pues nada con el Señor. Por lo tanto, hermano, han abandonado todo esto. Hay algunos que, aunque no lo crean, son deliberada y así deliberadamente anticristo. En el capítulo 10 también vemos eso. Ellos divagaron bajo sus pies la sangre del pacto. O sea que hay algunos que encontramos aquí en el capítulo 10 de Hebreos, versículos 38 y 39, que se acercan pero se alejan. Algunos por amargura, otros por inmoralidades sexuales, otros por falta de respeto a los líderes. Y esto continúa, hermanos, a lo largo de toda el libro o la epístola de los Hebreos. Hay tanto potencial para la apostasía. Eso es lo que quiero que usted sepa. Y por eso es que es peligrosa, porque hay potencial y muchas maneras de apostatar, alejarse. Es de extrañar entonces, hermano, que muchos sigan el camino ancho y pocos el angosto. Por eso mismo es que el Señor dijo que muchos andarán por el camino ancho, porque ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición. Pero pocos andarán por el camino angosto, porque la puerta también es estrecha. Así que no se extrañe la cantidad de personas que dentro de la iglesia tienen o tendrán, mejor dicho, una condenación eterna. No es de extrañar que en aquel momento muchos van a decir Señor, Señor, pero en realidad no conocen la verdad y no van a encontrar la puerta. Porque hay muchas maneras de apostatar. Y es normal y natural para muchos en sus corazones humanos. Entonces, hermano, a estas alturas, créame, el Señor
en su gracia y misericordia y en su bondad, me ha permitido por un poquito más de 10 años, en enero, en febrero, marzo del siguiente año, eh, se cumple 11 años de la iglesia, de estar ahí sirviendo como pastor en la iglesia en Ciudad Obrera. Pero a lo largo de todo este tiempo, quizás 24 años ya caminando en el Evangelio, me atrevería a decir a estas alturas que no me sorprende. Es difícil de creer, sí, como lo decíamos al inicio, pero no me sorprende que la mayoría de las personas que han sido expuestas al Evangelio terminen alejándose de él. La mayoría. Hermano, hay mucha más gente en la iglesia visible que invisible. No sé si me entendió. Hay más falsos cristianos que cristianos verdaderos. Hay mucha más personas en la iglesia que pertenecen a la iglesia visible, a lo que se ve, que el verdadero. O sea, hay mucha más cizaña que trigo, muchísima más. Y así siguen desertando. Pero algunas de estas personas que desertan, de estas personas que se alejan, permanecen en la iglesia como instrumentos de Satanás para enseñar su doctrina demoníaca, para edificar la iglesia visible, o sea, la iglesia falsa con una teología corrupta. Todo esto nos lleva de nuevo a Judas. Hermano, esto es amplio, imagínense que, bueno, esto es una manera de introducción. Y las personas que han sido arrastradas por la apostasía, ese abandono de la fe, esa rebelión, esa deserción, entonces, que ocupan un lugar en la iglesia para corromperla con falsas enseñanzas e intentan ser reconocidos con ropas de clérigo, falsamente llamándose predicadores, falsamente llamándose pastores, reverendos, doctores, padres, sacerdotes, apóstol, profeta, lo que sea. Entonces, eso es lo que nos advierte el versículo 3 y 4, que contendamos por la fe. Amados hermanos, entonces Judas tiene mucho que decir sobre esta batalla. Y el versículo 5 al 7 hay una advertencia. Y lo hace, recuerden lo que se llama la semana pasada, a modo de recordatorio. Quiero recordarles, ustedes conocen ya las cosas. Lo que sucedió, les da a entender ahí, con el pueblo que después de salvar al pueblo de la tierra de Egipto, después el Señor destruyó a los que no creyeron. De ahí con los ángeles, el segundo ejemplo que da, que no pudieron guardar su propio dominio, sino que abandonaron su propia morada. Dice que los ha metido en prisiones eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Y después dice, bueno, y también el versículo 7 aquí en Judas, así como Sodoma y Gomorra y las ciudades que estaban cerca, las ciudades vecinas, de que de la misma manera todos hubo una sola mezcolanza o se entregaron, ¿verdad? En una grave inmoralidad, se entregaron a vicios contra naturaleza, hombre con hombre, mujer con mujer, son exhibidos como ejemplo, dice aquí, al sufrir el castigo del fuego eterno. Entonces, esta advertencia para con los apóstatas de estos tres ejemplos que da el pueblo de Israel, los ángeles y Sodoma y Gomorra, termina con una nota aquí al final del versículo 7 muy aterradora. Tres palabras que dice el fuego eterno. O sea que quienes son apóstatas, quienes se rebelan, quienes se han apartado de la fe, esa es lo que les espera, el fuego eterno. Y el tema de esos tres versículos es la destrucción de los apóstatas. Ese es su fin, así se van a destruir. No solamente los que están en la iglesia, sino también todos los que están fuera de ella. El juicio más severo es para los apóstatas, para aquellos que han conocido la verdad y la rechazan. Han conocido la verdad, pero la rechazan. Han abandonado las cosas del Señor. Viven como si el evangelio no fuera verdad. Viven como si la Biblia no fuera la palabra de Dios. Porque no les importa la salvación, tampoco les importa el cielo. Hay personas que viven así
pero no podemos hacer nada. Están ancladas en la apostasía y su corazón está endurecido. Van a dar un punto que serán incapaces de arrepentirse. Por eso es que mientras vivan de esa manera, seguiremos llamándolas al arrepentimiento y orando por esas personas. Hermano, yo quiero que si usted es parte de estos que quieren defender la fe, queremos defender la fe, ayúdeme a orar por todas estas personas que están dentro de las iglesias, precisamente, y que no viven la palabra. Sería bueno incluirla ahí en el grupo de oración que tenemos con la iglesia. Orar por este tipo de personas, porque no sabemos realmente cuándo han abandonado, desertado. Pueden estar dentro de la iglesia, pero al mismo tiempo estar lejos del Señor. El asunto es que están condenados a un juicio eterno. Y aquí Judas usó 3 juicios pasados: el pueblo de Israel, los ángeles y Sodoma y Gomorra, como rebelión, un ejemplo de rebelión espiritual, como una advertencia severa para cualquiera que piense por un momento en abandonar la fe cristiana. Esto es lo que le espera. ¿Por qué? Porque entonces usted nunca fue salvo. Uno relacionado con los judíos, otro con los ángeles y otro con gentiles, Sodoma y Gomorra. Como decía la última vez, es muy similar a lo que está en segunda de Pedro también. Entonces, amados hermanos, el Israel visible, para que podamos entender esto, el Israel visible no era lo mismo que el Israel invisible. El Israel verdaderamente creyente era un grupo pequeño. ¿Sabe cuántos eran? 2 hombres, Josué y Caleb. A muchos que no pudieron entrar, murieron en el desierto por su pecado. Existió un gran pueblo que jamás vio la tierra prometida. Todos los mayores de 20 años murieron. El Israel visible era el Israel apóstata. Entonces también lo es la iglesia visible en muchos de los casos. ¿A qué queremos llegar? Hermano, muchos se van a ir al infierno desde un púlpito, muchos se van a ir al infierno desde la banca de una iglesia, muchos se van a ir al infierno siendo consejeros, siendo líderes, siendo ancianos, siendo diáconos, muchos se van a ir al infierno de esa manera, estando en la iglesia. Entonces, ese es un llamado de advertencia a los miembros de la iglesia visible, o sea, aquellos que no son realmente cristianos, a que por favor vuelvan al Señor. ¿Sabe por qué? Porque entre mayor haya sido su exposición a la verdad, entre más tiempo usted haya estado en la iglesia, hermano, más severo será el juicio por rechazar esa verdad. ¿Sabe una cosa? Y se lo digo como en asunto como de corazón pastoral. Mientras estudiábamos y preparábamos el mensaje de esta noche, me preocupa mucho. Estaba muy preocupado que nosotros como iglesia podamos en algún momento llegar a hacer algo para contribuir a esta deserción, a esta deserción. Espero que no. Y espero que todos los servidores y todo el equipo de trabajo ayuden orando y promoviendo esto, promoviendo la santidad, promoviendo la verdad de la palabra, precisamente para no contribuir a la deserción. Porque una de las cosas que contribuye a que la gente se aleje del evangelio, ¿sabe qué es? Oiga bien, una de las cosas más grandes que contribuye a que la gente se aleje del evangelio es una presentación incorrecta o inadecuada de la palabra de Dios, el glorioso evangelio. Mal enseñada. La presentan de manera errónea, inadecuada. Entonces, esa es la parte de la ignorancia, donde la semilla rebota en tierra firme porque nunca se le ha dicho a nadie que prepare el terreno. Todas esas presentaciones, discursos débiles, egocéntricos, centrados en el hombre, hablando de sus vidas,
todas esas predicaciones triviales, superficiales del evangelio, eso no va a llevar a las personas a un verdadero arrepentimiento y conocimiento del evangelio. Por lo tanto, tampoco los va a llevar a una verdadera salvación. Amados hermanos, le hemos dicho, una falsa predicación o usar la palabra de una manera falsa va a llevar a un arrepentimiento falso, y que el que está sentado ahí se cree en una salvación falsa y le espera, según él, un cielo, pero también es falso. Todo fue superficial, y cuando no hay una transformación real en sus vidas, se alejan, pensando que esa comprensión inadecuada era una comprensión adecuada, y que el evangelio, pues, piensan que resultó siendo impotente. Amados hermanos de la Iglesia Renacer El Salvador, yo les pido de todo corazón que siempre oren por todo lo que se predica en nuestra iglesia. Y que cuando nosotros ya no estemos, si el Señor nos llama a su presencia, que puedan seguir siendo celosos de eso, de la palabra. Porque así de importante es. Amados hermanos, aquellos cuando dicen muchas veces, yo quiero que usted reciba a Jesús, le dicen como su Salvador personal. Quiero que reciba el perdón de tus pecados, pero falta algo aquí. ¿Qué puede faltar? Claro, arrepentimiento. Y vienen y le dicen, mire, yo quiero que susurran, repita conmigo. Yo quiero que usted va a repetir una oración que va a cambiar su eternidad. Y comienza a repetir la oración conmigo. Pasó eso hace muchos años. Y bendito el Señor que abrió nuestro entendimiento. Y viene y dicen, bueno, si repetiste conmigo esta oración, felicidades. Bienvenido a la familia de Dios. De un solo lo han incluido. ¿Cómo saber quién está en la familia de Dios si no hay arrepentimiento? Si la gente no sabe que hay un juicio, que hay un infierno, sin cielo, sin abnegación, sin hablar del pecado, sin vivir en santidad, sin sentimiento de culpa, sin sentimiento de condenación, sin temor al tormento eterno. Ese es un evangelio inadecuado. Ese es un evangelio que contribuye, hermano, a la apostasía. Un evangelio que contribuye a la deserción. Porque la gente vendrá a lo que ellos creen que es el mensaje salvador, y cuando no hace nada, pues se van. Una presentación superficial del evangelio que no presenta la realidad del juicio eterno, la realidad de la ley, de la palabra de Dios, la realidad de la condenación, que no advierte sobre un infierno eterno, de la ira de Dios, que no aplasta al pecador bajo el peso de la ley de Dios, que no hace para hacer sentir al pecador culpable ante Dios. Una presentación del evangelio que no hace eso es una presentación que no es fiel del evangelio. Y luego decirle a alguien, bienvenido a la familia, como si fuera algo así de fácil, alguna camisa que me pongo de algún equipo, hoy perteneces a este equipo y ya estuvo. Hermano, cuando más duro y más fuerte es el mensaje del evangelio, cuanto más exigente es, cuando lleve más pureza, cuando más de la ley esté incorporada en el evangelio, más culpa produce. Es por eso que la ley vino para que abundase el pecado, como lo estudiamos en Ancla el domingo. Más tiembla el pecador. Hay más convicción, hay más miedo, porque hay mayor comprensión del infierno, del juicio, y hay menos probabilidades que jueguen a ser cristiano. Hay menos probabilidades a que se genere una respuesta falsa, a que sean tibios. Hay menos probabilidades. Entonces los judíos ya sabían lo suficiente de Dios y se alejaron.
Entonces, hermano, créame que hay un compromiso en mi corazón para con el Señor, que en nuestra iglesia queremos asegurarnos que si la gente se aleja, se está alejando de un conocimiento verdadero, pleno de la verdad y no de un mensaje superficial. Que si se van a alejar, sepan, o como he dicho, que nunca digan: a mí nunca se me dijo, a mí el hermano nunca me advirtió, a mí el hermano nunca me predicó, nunca se me habló de arrepentirme. Cada vez que tenemos servicio, ese es un llamado al arrepentimiento. Que nunca se me dijo cómo yo podría ser salvo, nunca me dijo que, bueno, todo eso. Amados hermanos, hay una segunda ilustración también más importante, ya para ir culminando acá, y aún más sorprendente, y es que tiene que ver con los ángeles. Otro grupo de apóstatas, otro grupo de desertores. Dice a los ángeles, el versículo 5, 6, a los ángeles que no guardaron su propio dominio, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de aquel gran día. Hermano, la ilustración de Israel en el desierto, judíos apóstatas. Ahora tenemos a ángeles apóstatas. Y de nuevo, en cierto sentido, uno desearía que quizás hubiera dicho más sobre esto, pero no dice más porque solamente es un recordatorio, sabiendo que a los que iba dirigida la carta en ese momento, pues ya lo sabían, asumiendo que estas personas ya sabían sobre los ángeles que apostataron. Yo sé que usted también lo sabe, los que se rebelaron, los que desertaron, ya lo ha escuchado, lo ha leído. Este evento extraordinario y terrible, usted ya lo conoce. Amados hermanos, aquí estamos lidiando con la caída original de Satanás. Amados hermanos, yo quiero que usted pueda entender esto, que hay deserción y rebelión, incluso lo hubo en Los Ángeles, registrado en el Antiguo Testamento. Algo tan grave que Dios tomó a los ángeles responsables de esto. Y aquí vemos su fin. Y eso también es el mismo fin de todas aquellas personas que han abandonado la fe, han abandonado el cristianismo. Entonces, amados hermanos, ahora quiero también que avancemos acá para ir terminando. Déjeme, por cuestión de tiempo. Ahora bien, dice el versículo 7, nos habla ahora de la última ilustración, que ya le hemos indicado que son los gentiles. Se nos habla aquí, hemos visto a los judíos, los ángeles, a los gentiles, particularmente aquí Sodoma y Gomorra, las ciudades circuncidantes, dice aquí. Entonces, amados hermanos, al describir lo que hicieron los ángeles, tantas cosas que pudieron haber hecho, ahora viene Sodoma y Gomorra también, haciendo todas estas depravaciones, abandonaron su lugar habitual, se entregaron a una gran inmoralidad, fueron en busca de una carne extraña o algo que no estaba para con su naturaleza, pervertidos de su diseño. Entonces, que eso nos habla también en Génesis capítulo 18 y capítulo 19, una historia terrible, una historia horrorosa. Amados hermanos, el Dios verdadero y viviente estaba allí. Lot había sido testimonio vivo del Dios verdadero. Y la gente de Sodoma y Gomorra no quería nada, tener nada que ver con Dios. Absolutamente nada, porque la gente de Sodoma y Gomorra era tan perversa,
En capítulo 19 de Génesis dice que dos ángeles llegaron a Sodoma al anochecer, que acaban de visitar a Abraham, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Dice, al verlo, Lot se levantó a recibirlos, postrándose rostro en tierra, y dijo, miren, señores míos, por favor, pasen a la casa de su siervo. Estos son ángeles santos, y de vez en cuando Dios permite que aparezcan en forma física visible. Entonces Lot dice, ven a mi casa, pasen la noche, lávense los pies para que puedan levantarse temprano y seguir su camino. Ellos dijeron, no, pasaremos la noche en la plaza. Lot insistió. Mientras ellos se acercaban a él y entraban en su casa, les preparó un banquete, horneó panes sin levadura y ellos envejecieron, indicando nuevamente que habían tomado un cuerpo físico. Y antes de acostarse, los hombres de la ciudad, dice, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, desde jóvenes hasta ancianos, toda la gente, todos los rincones, todo el lugar, llamaron al otro y le dijeron, ¿dónde están esos hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que podamos tener relaciones con ellos. ¿Se imagina qué enfermiza estaba la gente ahí? Todos los hombres en todo lugar. Hermano, y viene Lot y le dijo, no obren de esa manera. Él no tuvo que explicarles que era pecado, porque seguramente lo sabían, porque ya tenían un conocimiento de la ley de Dios en sus vidas. Entonces Lot le dice, por favor, no obren mal. Qué difícil, ¿no? Muy difícil situación. Lot incluso ofreció sus hijas ahí. Hermano, esta es una actitud asombrosa entre quienes están atrapados en el pecado de la homosexualidad. Una actitud fuera de control. Pero los hombres, dice ahí, que extendieron las manos y metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Y los ángeles ahí salvaron a Lot de ser ahí aplastado. Esto es interesante. ¿Cómo hicieron cegar a estos hombres, amados hermanos, en el conocimiento que tenían antes de la palabra? ¿Qué sucedió aquí entonces con toda esta perversión? Entonces, amadísimos hermanos, en esta breve epístola de Judas vemos estos tres ejemplos históricos, dramáticos e inolvidables de la apostasía y su desenlace. Hay una advertencia. Hay muchas de este tipo de personas también dentro de las iglesias, con el pecado del homosexualismo, que ahí están. Es una advertencia para que cualquiera que esté a punto de alejarse del evangelio, tiene que pensar en esto. Y también, hermano, es una advertencia para los que están en esa situación, y para usted y para mí nos recuerda la importancia, hermanos, y la urgencia de luchar por la fe, de contender ardientemente por la verdad, porque Dios va a castigar con fuego eterno a quienes se apartan de su verdad, a quienes permanecen en su iglesia para corromperla. Él destruyó al pueblo que sacó de Egipto, destruyó a los mismos ángeles que en algún momento rodearon su trono, pero destruyó también a la gente de Sodoma y Gomorra que se expuso a él, escuchó la palabra, tuvieron acercamiento, pero se pervirtieron. Hermano, esto es un mensaje serio que debemos comprender y entender. Y si en nuestros familiares, seres queridos, hay personas así, por favor, hágale ver esta verdad. Hebreos 10:29 dice que cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hizo afrenta al Espíritu de gracia. Y continúa, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, quizá usted está cerca de rechazar la fe. Ha estado tanto tiempo jugando a ser cristiano. Va a ser algo terrible y horrendo que usted caiga en las manos del Dios vivo. Si usted no se arrepiente de todo corazón y viene a los pies del Señor, se lo digo muy seriamente,
usted cada día se está encaminando a un lago eterno de fuego y azufre. Y tampoco Dios no hace acepción de las personas que lo rechazan. No respetó a los israelitas, a ese pueblo escogido, porque lo rechazaron. No respetó a los ángeles que una vez cantaron sus alabanzas y estaban con él rodeando su trono. Tampoco a las ciudades de Sodoma y Gomorra, que conocieron la verdad y se apartaron de ella. Y tampoco, hermano, no va a perdonar a nadie que rechace su evangelio. Habrá castigo de fuego eterno. Y no habrá nadie en el infierno que no merezca estar allí. Así que tenemos, hermanos, mucho trabajo que hacer. Yo le pido que se una a esta hermosa causa, a contender ardientemente por la fe. Nos unimos en oración, hermanos. Padre, es tan aterrador pensar en estas cosas. Sobre todo cuando pensamos en seres queridos, en personas que nos importan, en personas que le tenemos quizá mucho aprecio en las iglesias, personas que han sido nuestros vecinos, personas que saludamos, personas con quien hemos compartido, quizás son familiares muy cercanos, hijos, padres, nietos, sobrinos, hermanos, personas que nos importan, las personas que amamos, personas que han ido a la iglesia, personas que han profesado a Cristo, pero que nunca fue real porque terminaron alejándose. Señor, te pido que puedan regresar, que puedan volver, Señor, que puedas despertarlos para poder venir a un arrepentimiento hoy sí verdadero, Señor. Oro, Señor, para que no se endurezcan en sus corazones más aún. Oro para que puedan escuchar cada una de las advertencias, Señor. Que podamos compartir este mensaje con alguien. O si no, al menos la palabra, que podamos decirle lo que les puede suceder, que podamos advertir a los apóstatas, Señor. Lo que dice Hebreos, que hoy, por favor, hoy escuchemos la voz de Dios. No endurezcáis vuestros corazones. Tu palabra dice, Señor, que el Espíritu de Dios no siempre va a estar contendiendo con el hombre. Señor, por quienes estén con nosotros reunidos en esta noche, los que se han conectado, Señor, los que están acá reunidos como hermanos, como familia de la fe, que quizás, Señor, en algún momento alguien está escuchando o va a escuchar este mensaje, que ha rechazado al Evangelio, que se ha alejado de ti, que se ha alejado, Señor, de todas las cosas buenas, gloriosas que trae el Evangelio a nuestras vidas, Señor. Que lo siguen rechazando por las razones que sean, que hemos enumerado en esta noche. Padre, te suplico que los libres de todas ellas, para que puedan venir al arrepentimiento y que puedan aceptar el perdón que tú ofreces mediante una fe real, genuina, verdadera puesta en ti. Que puedan pasar de la iglesia visible a la iglesia invisible, de ser un falso cristiano a ser un verdadero cristiano. De poder, porque eso también va a cambiar su destino eterno. Cada día, Señor, si parten esta misma noche de este mundo, lo que van a escuchar sus oídos será: nunca os conocí. Pero oramos, Señor, para que vengan al arrepentimiento, para que cuando lleguen y partan de esta tierra puedan escuchar: bienvenido, siervo fiel. Sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo con tu Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por habernos acompañado en nuestra reunión de Viviendo en su Palabra de este día jueves. Vamos el día sábado en nuestra iglesia. Continuamos con el estudio de primera carta de Pedro.
en la segunda parte de que el triunfo de Cristo nos santifica. O sea que el triunfo de Cristo nos lleva a llevar una vida sin pecado. Sábado a las 6 de la tarde en nuestro estudio bíblico. El domingo, recuerda, estamos firmes en la verdad. Es nuestra serie en todo este mes de octubre, en la celebración del día del mes de la Reforma Protestante. Así que no se lo vaya a perder este próximo domingo a las 10 de la mañana en la segunda serie ya de toda esta de firmes en la verdad el próximo domingo. Muchísimas gracias, hermanos, de todo corazón. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche